Buenos días o buenas tardes ya aquí en Israel, la 1 del mediodía, y ya en camino a un nuevo Shabbat Kodesh, Perashat Vayikhi. Quiere decir que tendremos el mérito este Shabbat de concluir la lectura del Humash Bereshit. 12 semanas han transcurrido desde que, una vez finalizadas las celebraciones de Tishrei, Rosh Hashanah, Yom Kippurim y Sukkot, disfrutamos de aquel Shabbat Bereshit, de ese momento en el cual el pueblo de Israel comenzó este nuevo ciclo que, como tal y como su nombre lo indica, viene a pasar, a volver a pasar eventualmente en todo un escenario fundamental y que tiene que ver con la lectura, el estudio, la incorporación de los valores sagrados de nuestra Sagrada Torah. Vamos a continuar con nuestro sexto artículo del Rav Wolbe, Zecher Tzadik Libraja, en donde hablaba del Klal Haolam, quiere decir de todo lo que representa no solamente mi incursión dentro de lo que es la tierra de Israel y el pueblo judío y la sociedad de Israel, sino también la incursión del hombre, del Talmid Jajam, como él lo trae aquí en específico, con respecto a ese hombre sabio en su incorporación eventualmente a ese mundo general. Nos dice el Rapolve, y dedicamos nuestro Sheur para la refuá Shema de Mati Tamar Pat Abraham, Reuben ben Pirjajaya, Gabriel ben Shulamit, Itzhak ben Feige, eh, eh, David ben Milka, que Kadosh Baruj Hu les envíe a todos refuá Shema prontamente en nuestros días. Y también ustedes pueden incluir, por supuesto, a todos quienes quieran sumar en la refuá Shema, pensándolo en este momento. Hablábamos del valor de Irat Shamayim, quiere decir del temor celestial, y que en última instancia, decía el Rab, todo aquel que tiene ese temor celestial y un temor reverencial en este sentido, Irato Potajat de Fanabet Piniut Haolam. Su temor es lo que abre su penimiut, su ser interior eh, y su espiritualidad, donde están allí todas las raíces de todo lo que representa nuestro ser espiritual. Mi padre Lano, nos dice el Rab, entonces, a partir de ahora, se nos ha aclarado a nosotros que el ser humano es el mundo. Ha'adam u Haolam. Había dicho el versículo de Coelet en el final de su composición, el rey Eclesiastés, el rey Shlomo, Sof davar hakol nishma, et Elohim yara, bet misotav shemor, ki ze kol ha'adam. Final de obra, fue todo dicho, a Dios habrás de temer y sus preceptos habrás de cumplir, decía maravillosamente el Coelet, Kizé Kol Ha'adam, porque esto es todo el ser humano. Entonces estudiamos que el Ki Ha'adam, Ze Kol Ha'adam, Ze Kol Haolam. Esto representa el ser todo el mundo. El ser humano como parte y también integral de este mundo y siendo él esa representación del mundo. Por lo tanto, ¿y ese Adán quién era? Ese ser humano quién es? Aquella persona que puede lograr conjugar dentro de sí, en su ser interior, el concepto de Irat Shamayim. Irat Shamayim tiene que ver con el temor reverencial, el temor a Dios, no aquello que tan débilmente la iglesia confundió al judío desde siempre por su utilización de estos recursos en forma realmente poco sapiente, y que Irat Shamayim no es el temor a Dios, temor al castigo de Dios, no. Temor a Dios es aquello que nace a partir de un profundo amor a Dios. Quiere decir, cuando yo amo algo, explican nuestros sabios, tengo un temor, albergo un temor que es perder ese algo. Irat Shamayim es mi imposibilidad como judío de poder vivir sin Dios. Y si tengo que vivir esa realidad, obviamente eso implica, Dios no permita, que está marcando un poquitito la muerte espiritual del judío o la conclusión de su propio mundo.
Por lo tanto, el Adam, ese ser humano, Kizé Kola Adam, porque eso es todo el ser humano, Kizé Kola Adam se refiere, dice el Rav Wolbe, a aquella persona que tiene Hirat Shamayim, aquella persona que sí, eventualmente, efectivamente, no eventualmente, logra, obviamente, consustanciarse con el concepto del temor celestial. Beyere Shamayim, y el hombre temeroso del cielo, es el que construye toda su vida, como dijimos, al que es sobre qué va a ser Simat Lebre de Hashem. Quiere decir que el Yerei Shamayim construye su vida a partir de qué? De prestar atención. La Sim Lev es poner el corazón, y eso es prestar atención a la palabra de Hashem. Esta persona sabe, y el Kadosh Baruj Hu testimonia sobre él, testifica sobre él, que todo ese mundo, como estudiamos la semana pasada, fue creado para él. Él, ese hombre, en su forma de vivir, en cada movimiento, en cada pensamiento, le concede al universo su completitud espiritual. Le concede, digamos, la forma verdadera y se transforma a partir de él en Olam Haemet Sheba Olam Hazeh. Se transforma entonces en ese mundo de la verdad que acontece en este mundo. Claro, porque los jajamim, los sabios, tendremos que explicarles, sintieron que este mundo a veces, no a veces, sino que por lo general, se actúa de una manera no solamente automática, sino con falta de valores. Y por lo tanto hablaban que Olam Hazeh es alma de Shikra, es un mundo en el cual la mentira abunda en él. Pero no es así, dice el Rav Wolbe. Cuando la persona sabe que todo este mundo se creó para él, cada forma que practica su vida, cada movimiento, cada pensamiento, le da a ese mundo una completud, una integración espiritual, la verdadera forma, y por lo tanto se transforma en el mundo verdadero de este mundo, el Olama Emet del mundo presente. Y de esa manera, esa persona se llama Banai. Banai quiere decir constructor. Nosotros nos podemos definir como constructores. ¿Por qué? Porque estamos ocupados permanentemente en la construcción de un universo, de ese mundo, todos los días de nuestra vida. Así lo dice la Gemara de Shabbat. Y finalmente, Hirat Shamayim, el temor celestial, abre delante del ser humano el ingreso al interior de ese mundo, a la parte más profunda. Quiere decir que la materia y el cuerpo ya no sirven para marcar los límites o aquello que actúa como barrera frente a todo lo que es ese impulso y ese impacto que recibe la persona desde afuera hacia adentro. Entonces, se parece a la persona, Karov U, Lelivan Shelabriot. Esa persona está cerca, corazón de las criaturas, pero hay muchas cosas que están cubiertas, encubiertas, que de repente se le revelan a él, se le manifiestan, y ni siquiera con esfuerzo alguno. ¿Por qué? Porque su esencia, su corazón, es Benigno, es todo lo que marca ese mundo interior que nos pertenece a cada uno de nosotros. Quiere decir que vamos resolviendo felizmente todo un intríngulis con respecto a, bueno, muchos nos preguntamos cuál es mi lugar en este mundo. Y dice, bueno, Kola Olam es de Kola Adam. Y Kola Adam es Kola Olam. En este caso, obviamente lo que Ram Volve nos está insinuando es que verdaderamente tenemos que medir o aprender o comprender lo que es el rol que tenemos en este mundo. Está hablando de Hirat Shamayim, no está hablando de religiosidad, que no es una palabra afortunadamente del lexicón judío. Eso viene de otras partes. Religión, para los que saben latín, viene de un concepto, de una palabra que es religare. Religare, volver a ligar, volver a unir.
Por lo tanto, la religión aparentemente está hablando de volver a unir a quién, aquel que se alejó, al hombre de Dios. En el judaísmo no hay tal cosa. ¿Por qué? Porque ya dijimos, y el Rab vuelve lo clava de resolver, ese intríngulo les dice, bueno, nosotros, por más que no creamos en Dios, comillas, digamos, sabemos que Dios está. Y en algún momento yo puedo hacer el switch y cambiar mi realidad con respecto a la presencia de Dios. Ahí comprenderé que el ser humano es Irat Shamayim. ¿Qué quiere decir Irat Shamayim? El temeroso es aquel que presta atención a la palabra del Creador. Ser sensible a su palabra implica ser Yere Shamayim. Y no estamos hablando de Kiyum Mitzvot. Estamos hablando de ser sensible a esa palabra. Porque Im Shamoa Tishme'u el Mitzvotai, lo primero que nos dice el Shema Israel es, si acaso escuchar, hablemos de escuchar, comprender, obedecer para cumplir. Eso quiere decir todo eso. Un solo verbo. Mis preceptos. No hay ninguna duda, pero el paso anterior tiene que ver con mi unión, mi conjunción con el Todopoderoso. Por lo tanto, dice, se le abre a la persona, ¿no?, toda una perspectiva y ya ni el cuerpo ni la materia pueden ser los que establezcan un límite a todo eso. De todo lo que hemos dicho, dice el Rab, el Talmid Jajam, que pone toda su intención y atención sobre el mundo y se relaciona con él, en la novela del Ramez Khan no tenemos sino que insinuar aquí sobre determinados detalles en cómo ese Talmid Jajam, cómo ese sabio se aproxima a ese universo, a ese mundo. En una, diría él, en una etapa donde siente el Talmid Jajam, el hombre sabio, en una exigencia interior, donde él tiene que establecer, definir cuál es su relación con ese mundo. Y por supuesto, llegará ya a una unidad, a un atributo de tanta conciencia, de tanto conocimiento, dice que ya no tenemos necesidad de seguir abordando ese punto porque sabemos hacia dónde está dirigido básicamente. Nos dice Rab entonces, avanzando en una tercera dimensión. Minhaga Hamon U, la mayor parte de las personas tiene una costumbre que es de Itiajeser Kol Davar Baolam o Bajiob o Muhlat o Beshtilah Mujer. La mayor parte de la gente tiende a contactarse, a vincularse con algo de este universo, ya sea en forma absolutamente positiva o en forma absolutamente negativa. A Mejayev quiere decir la persona que está Mejayev, quiere decir que siente un sentido básico de obligación. Dice, Mitale Mikol Gesronupra. Quiere decir aquel que siente su compromiso, que siente que es su jová, y que el sentido del compromiso significa que esto es mi deber, yo debo asumirlo. Esa persona dice, se trata de no ver todo lo que son las cosas que pueden faltar, todos los conceptos que pueden estar dañados desde el punto de vista de alguna perspectiva. Trata de ver el concepto totalizador, pero por otro lado trata, ante todo y por sobre todo, de dejar de lado aquellos aspectos que parecen defectuosos. El que niega, dice, esa negación absoluta, anula toda virtud que pueda haber en la cosa. O sea que prácticamente la persona tiene esas tendencias extremas. O que no ve nada de todo eso y sigue adelante. Y el otro que ve absolutamente todo. Entonces, ahora, ¿cuál es la posición intermedia? Toda la posición intermedia es la del Talmid Jajam. ¿Quién es el Talmid Jajam? El que puede tener sabiduría. No decimos aquí el hombre sabio, sino aquel que es Talmid, que siempre está en un proceso de adquisición de la sabiduría. El Talmid Jajam dice, jamás desprecia a persona alguna y tampoco es exagerado desde el punto de vista de la definición de una cosa. Y nos da el ejemplo, obviamente, de acerca del Pirkei Avot. Ahora bien, no hay nada en el mundo y de lo creado que sea para batalá,
para que no sea considerado y que sea nulo. Ve'u yishpot tzedek et kol davar. Y él, el Todopoderoso, habrá de juzgar con justicia cada cosa. Si eso bueno que tiene la cosa y Hayev genera ese compromiso, esa Jobá, y lo malo que hay en él, lo habrá de criticar y lo habrá de negar. Y dice, y todo esto pregunta Rab, ¿por qué? Dice, porque quienes tienen sus ojos verdaderamente abiertos para poder ver cada uno de los aspectos de este mundo, Nibra es creado, fue creado. Y también aún sabe que todo fue creado para quién. ¿Qué debería decir el hombre? Todo fue creado para Bishvili, para mí, correcto. Estudiamos la semana pasada. Entonces, si sabemos que la persona tiene sus ojos abiertos y ve todo lo que le rodea y dice, por mi causa fue creado el mundo. Entonces dice que Itzatu Yebatel Beishlol Dabar Shamonem Berao. Dice, ¿cómo la persona puede anular, en este caso, y negar algo que Dios creó y le extendió a él la posibilidad de observar las bondades de Dios y su sabiduría y también utilizar todos los instrumentos y utensilios para su tarea en este mundo? Entonces, dice el Rab, bueno, siempre tenemos las dos cosas, aquel que tiene los ojos abiertos para ver esa bondad y aquellos que no lo ven. Por lo tanto, dice, Kataletzin, dice el grupo de los escarnecedores, de aquellos hombres burlescos, es uno de los 4 grupos que no pueden recibir la presencia divina. Kabbalat Pene Ashejinah, recibir la presencia divina, está vetado para quién, para aquellos que se burlan de todo este escenario. ¿Por qué? Porque Meshech Yadav et los etzim. Porque esta persona, dice la Gemara, ha extendido sus manos, ha dado sus manos, Meshech Yadav, a los lotzetzim. Los tzetzim son los leitzanim, aquellas personas burlescas, payasas, aquellos que de todo encuentran un motivo para hacer una broma. Y esto es la mirata leitzanut. Y esto es otro de los aspectos que también tienen que hacerse parte nuestra, tener mucho cuidado con la leitzanut. En este caso, los leitzanut, el atributo de lo burlesco, lo que tiene es alejar algo, ayer enérgico, que no deberíamos jamás alejarlo. Esto lo dice Rabbeinu Yonah en la tercera parte de Sha'aret Teshuvah, un libro muy hermoso, siglo XIII, que hemos estudiado en algún momento. Y este es el atributo de la Leitzanut. Leitzanut significa la actitud payasa, su burlesca. Le rajek davar asher ein le arjikó. No alejar algo que no se lo debe alejar. Quiere decir despreciar y anular. Y toda actitud payasesca en el mundo, asurim, están prohibidos. No se puede uno burlar, no puede usted utilizar ese aspecto para el mundo de la Sagrada Torah, excepto mi leitzanuta de Avodat Zarah. Bueno, en este caso sí, si se debe hacer una leitzanut, una actitud burlesca, es de la idolatría. Bien, así lo dice la Masejet Yom Megillah. Solamente Avodat Zarah en la Sehut Kiyum Ba'olam. Dice, solamente la idolatría no tiene lugar en este mundo. ¿Por qué? Porque la esencia de la idolatría, y vaya, si lo hemos sabido y lo hemos comprendido, también en esta postmodernidad, la- el, eh, el concepto de la idolatría, decía, y en este caso se puede lidiar, ¿no? en el Beta Midrash. Entonces, Leitzanuta de Abodazara. Dice, todas las Leitzanut Baolam Asuri. No me puedo burlar de nada, de nadie y de nada, excepto una sola burla que es Abodazara, la idolatría. Solamente la idolatría no tiene prácticamente derecho a la existencia en este mundo porque su esencia, la esencia de la idolatría,
dice Rabolve, es simplemente la mentira. Entonces, Avodat Zará, de eso sí puedo hacer yo un leitzán. Puedo burlarme de esa realidad, porque es una realidad que no tiene mamash, porque no tiene ningún aspecto que lo podamos utilizar eventualmente como un recurso de decir, bueno, tal vez no sea esto, sea otra cosa. Ahora bien, hay también espacios en la halajá que la halajá exige tomar distancia, alejarse. Por ejemplo, con respecto a los nohrim, a los no judíos, la parte de para quien la prohibición del Helem Akum, del Stam y Enam, no veime y surajitun. Dice que con respecto a los nohrim, el hecho de la prohibición de comer el cebo de los paganos o beber simplemente su vino, nacen de una prohibición, que es la prohibición de no entablar relaciones vinculares con ellos a partir del casamiento de las hijas con los hijos de los cananeos o al revés. Dice, y así todo, Azur les aper, Beshimhan, Beafiru Lomar, Kamanaeo, Bet Kohabim, y dice, y así todo, dice Rabolve, nos está prohibido hablar de la bondad o de la alabanza, e inclusive decir cuán bello es este idólatra en su forma externa, de Calva Homer, y mucho más, con mucha más razón, contar las alabanzas de sus acciones o verdaderamente apreciar cada una y una de sus palabras. Neymar, lo tejonem, y el peineja, y pnei gorem de Dabek, y mo belimod masaba raíz. Muy fuerte. Lo que dice el Rab Volve, dice, ¿por qué entonces no puedo, bajo ningún punto de vista, azurle saper Beshimham? ¿Por qué no puedo alabar a los idólatras? ¿Por qué inclusive no puedo decir qué agradable, qué persona tan buena que sirve de idolatría o a su forma? Calva Homer dice, con mucha más razón, hablar o relatar la alabanza de quién, de algo de sus palabras. ¿Por qué dice la Sagrada Torá? Lo tejonem. Lo tejonem viene de mahané. Cuando tú te vinculas con ellos, estás conviviendo con ellos y eso los lleva eventualmente a ocupar su lugar que es tu tierra originalmente. Meim Kolzot dice, a pesar de todo esto, que está muy restrictivo todo lo que marcan las fuentes de los Jajamil, en le batel olam ein la no hay que anular el lugar de las naciones del mundo, quiere decir de los pueblos paganos, que no tienen ellos un lugar en el mundo y su sabiduría no es sabiduría. Ellos fueron creados, dice Rambolve. Hay una realidad, ¿no? Y por supuesto que sin ellos la identidad, la conformación de este mundo no podrá eventualmente llegar a su destino final. Y un ejemplo que viene aquí para demostrar que incluso en el lugar de Rejoj, en el lugar de distancias, no hay lugar para anular. Esta es la posición fundamental del Talmid Jajam frente a su relación con el mundo, el hombre sabio. Valorar cada cosa en forma detallada, nomás cada cosa en forma detallada. El Hamid por la barba olam como y tratar de poner cada cosa de las que acontecen en este mundo sobre su lugar verdadero y su lugar correcto, ¿no? Esta tendencia que se llama tzedek, que se llama la justicia, posee dos raíces. Una es el atributo, la midá de la Achrayut Be'ad Haolam. Una es, obviamente, la justicia, la responsabilidad que yo tengo con respecto al universo creado por Dios. La segunda, Izzirut Me'abat Haolam. Quiere decir, el momento en el cual Akadosh Baruj Hu me dice tener en cuenta y no olvidar acerca de lo que es el amor al universo. No solamente el amor a Israel, que eso podría ser mucho más fácil.
Cuando un Talmid Jajam se relaciona, se vincula con ese mundo, así como niveles que se van relacionando entre sí y que hemos mencionado ya en el capítulo 3 anterior, ese Talmid Jajam, ¿qué hace? Él asume en su corazón una fuerza enorme de responsabilidad y de bondad a causa del mundo. Rashi escribe sobre la Mishnah de Sanedrín, como estudiamos ya hace 2 semanas, Hayab Adam Lomar, Bishvili Nibra Olam. Tiene que decir la persona, para mí fue creado el mundo. Quiere decir, explica Rashi, tiene que entenderse esto como que el hombre se siente muy, muy, muy importante, como si fuera un mundo entero. Dice, entonces dice, si el hombre piensa así, y dice Bishvilin y Olam, entonces dice, la verdad, no me voy a forzar nada de este mundo para no cometer alguna transgresión. A partir de esta conciencia, dice Rab Wolbe, que todo el mundo, todo fue creado para él, nace en el corazón de la persona un sentimiento profundo de responsabilidad a causa del mundo todo. Y nos dice el Midrash, como sabemos, en el momento que creó a Kadosh Baruj Hu, al primer ser humano, lo tomó y lo hizo pasar e ir sobre cada uno y uno de los árboles que estaban en el Gan Eden. Amarlo, mira, le dijo, además, por favor, mira mis acciones. Kamanaim Meshubahime, mira cuán agradables, cuán bellos son, cuán alabados son. ¿Y saben qué? Le dice a Kadosh Baruj Adam, mejor Mashe Barate, y todo lo que creé, Bishvil Barate, lo he creado por tu causa. Tenda Shelote Kalkel, Betajadí de Talamit. Por favor, te ruego, prestar atención, no arruines este mundo y no lo destruyas, a mi mundo. Este es el Kohelet Rabá, que es una carga enorme de responsabilidad. Que Kadosh Baruj Hu, o sea, antes de que naciesen todos los movimientos de protección al medio ambiente y hoy que brillan por sus presencias y sus exigencias en general y prácticamente intervienen compulsivamente en cada distrito y en cada localidad y en cada administración. No hay ninguna duda que todo este escenario en el cual estamos hablando de todo lo que es el mundo y su cuidado, la protección al mundo, está aquí en el momento de la creación. Entonces, le dice, por favor, cuídalo, porque no destruyes este mundo. Y precisamente, dice Rab, esta sensación o este sentimiento de responsabilidad por todo este mundo está repleto, pletórico de Irat Shamayim. No es por otra cosa. Rabbeinu Gaón, Rabbi Israel Salanter, de Tzadik Kadosh Libraja, el fundador de todo el movimiento Musar, decía, decía que el hombre tiene que ser un hombre, una persona que muchos necesiten de él. Y eso es lo que nosotros rezamos 10 días al año. Bejotbenu besefer hachaim lema'ansha Elokim Chaim. Dice el Rab, inscríbenos en el libro de la vida por tu causa, Dios de la vida. ¿Qué quiere decir? Perush Chaim, Tzorjei Gaboa. La explicación de la vida es todas las necesidades superiores. Si no, Sheim lo que, si no fuera así. Dejó liot sheojel la mitzvah shekiem, que en este caso puede comer la mitzvah que hizo. Beliftan sheuojel, en el plato que le está comiendo, porque es imposible con respecto a las necesidades del Ser Supremo. Entonces, su parnasá no se considera para él para nada, porque su vida, toda su vida depende de las necesidades que a Kadosh Baruj Hu le pueda proveer. Y esta es una forma, obviamente, de que nosotros podemos comprender, dice el Rab Wolbe, en forma tan excelente, y dice, bueno, mira,
la persona que siente que para él fue creado este mundo. Rabbeinu Yonah explicaba entonces que Kol Kavanata Yetzirah Bishvil Adami, toda la meta de la creación del mundo es para que yo sea Ish Aklal, para que yo sea ese hombre con la perspectiva del mundo. Entonces, nunca puede quedarse. Entonces, volvemos al primer escenario. El rabino de Salanter dice que la persona tiene que ser un hombre público, colectivo, que muchos necesitan de él. Y por eso le pedimos a él, Bejotbenu Besefer HaChaim, inscríbenos en el libro de la vida, por tu causa, Dios de la vida. O sea que, por esa necesidad, que nos lleve a nosotros a que eventualmente a poder alabar al Todopoderoso y a partir de allí ser un poquitito una bandera, un estandarte para aquel que me está viendo. Beravka, y dice Rabolve precisamente, el sentimiento de responsabilidad por todo el universo está repleto de Irat Shamayim, de temor a Dios, de temor celestial. Y eso es lo que dijo Rabbeinu Israel Salanter. Dos cosas aprendemos de las palabras que dijo nuestro sabio, el rabino de Salán. Hoy Lola Adama Nisharbe Pelatito Koli Mejaya. Pobre de la persona, pobre de nosotros que nos quedemos en nuestro mundo particular, en nuestro mundo personal, todos los días de su vida. Y delante de sus ojos lo único que tiene es el beneficio personal. Todo lo que quiere ver es el beneficio personal. Por cada placer, por cada disfrute que él tiene de este mundo, esa persona tiene que pagar, comillas. Por cada mitzvah que él cumple, le dan a él una comida del día, gratis. ¿Y qué le quedará para ese mundo espiritual a él? Si todo recibe su premio en este mundo, dice Rapolve, ¿no? ¿Qué te quedará para el futuro? ¿Qué te quedará para la eternidad tuya? Una vez más, nos invita el Rab a pensar no solamente en lo que necesito para hoy o para mañana, sino que también habla de un concepto de lo que es el Netzach. ¿Dónde se conjuga la eternidad? Bueno, a partir de este escenario podemos entenderlo. Beisha Klal, y ese hombre que pertenece a todo esa comunidad o a toda la gente, me refiero a un espacio donde la persona se mueve, ¿no? Y se conmueve por la realidad de su prójimo. Dice, y ese hombre general que toda su vida está diciendo, Jotbenu Besefer HaChaim, inscríbenos en el libro de vida, Le Ma'anja Elohim Chaim, por tu causa, Dios viviente, es aquella persona que es Bishvirón y Brablam. Es aquella persona para quien todo el mundo fue creado por su causa. Así nos dice. Lo menakim lo mishuyotav beat arujato. A esa persona no le descuentan nada por su almuerzo, por su cena, porque este no es el objetivo de su vida. El objetivo de esta persona no es solamente comer y beber, sino él quiere que le llaméis taklal. Yo quiero servir a mi comunidad, yo quiero servir a mi sociedad, quiero servir en extensión a mi mundo, vamos a suponer. Entonces él no necesita completar o actuar en su espiritualidad por su concreción, así lo entiende. Harei metiutosh el Adam, dice, la realidad del ser humano, lo le atzmo, era le llaméis taklal. La otra persona que no puede entender, que no puede trascender la frontera hacia el prójimo, no puede comprender que la realidad del ser humano es en tanto y en cuanto yo no sea para mí mismo, sino que sea en la búsqueda, en la acción para mejorar, para hacer más fluido la relación interpersonal y con el grupo. Entonces, ser un modelo, ser un ejemplo para muchos con su conducta, con sus cualidades o atributos y fundamentalmente con sus acciones. Alimut Sheni, Librei Gaon Israel, Nojo Eden. El segundo aprendizaje de las palabras del sabio rabino de Salán, que descanse en el Gan Eden,
que no son estas exigencias abstractas, sino esto habla de la profundidad y la capital importancia y del juicio riguroso que se revela en este punto. Sobre cada vaso de agua que tú tomas, dice Revolve, le preguntan, ¿acaso estás viviendo solo por tu causa o estás viviendo también a causa del Dios viviente? Quiere decir, de manera clara en este caso, incluirlo a Dios en el mundo general. Y entonces dice, Intim tza o mekadin, ni itzak lefaneja badin. Porque dice, si tú, Intemache, perdón, así dice la Midrash, si tú, Akadosh Baruj Hu, vas a llevar al juicio hasta sus últimas consecuencias, mi itzak lefaneja. ¿Quién va a poder salir honrado? ¿Quién podrá ser justificado en su juicio? Y es por eso llegamos a la tercera partecita de este capítulo segundo, que con tanta piedad y con tanto amor, es que ese Talmid Jajam observa al más bajo de entre todas las criaturas, cuando es parte del mundo de Akadosh Baruj Hu, y por lo tanto dice Ubeha Araha Mitit, Umitejes de Holda Barram. Y con una valoración genuina, verdadera, es como el Talmid Jajam se vincula eventualmente con cada cosa que está en los altos y recónditos cielos. Y así todo. Dice que no puede exigir ese Talmid Jajam las bondades de este mundo presente en sí mismo. Él se conforma con muy poco y se aleja de todas la vida que tenga que ver con una vida de lujos y de una vida de motrot, se dice en hebreo. Motrot viene de yoter, ¿no? De superávit, de beneficios. ¿Por qué? Porque no quiere, obviamente, dejarse llevar por ese mundo, exceso, sí. No quiere llevarse por ese mundo, no quiere ser parte de ese mundo. Y entonces, ¿qué hace? Esa persona es muy precavida con respecto al Kesem, con respecto a esa magia, a ese poder atractivo de este mundo, para que ese Kesem, esa magia, finalmente no lo soborne, no lo haga sentir que está y que puede definitivamente dejarse llevar por él. ¿Qué hace ese Talmid Jajam? Es aquella persona que eh, eh, está mirando y dice al más bajo de esas criaturas, cuando él es parte del mundo de Dios, está analizando por qué él no. O Amel, él lo que se ha esforzado en hacer es elevar a ese mundo hacia él. ¿Vino a qué? A consagrarlo y a revelar en ese mundo Legarot, Malhutó y Baraj, su reinado, bendito sea. Y no agachar su estatura ante las bondades de ese mundo. Y si ellos voy a Chamaim, nos dijeron los Jajamim, toda aquella persona que tiene en su haber el temor celestial, presta atención y también su corazón y su atención emocional y mental al mundo, pero se cuida mucho, se tiene mucho cuidado de amarlo a ese mundo. Y quiero volver a acentuar todo esto. En el centro de la vida de todas las naciones del universo, ¿no? Está el mundo. Y por lo tanto ellos lo aman a ese mundo sin separarse de él ni siquiera un instante. En el centro de la vida del clan de Israel está el Boré Idorasha, está el bendito sea, allí, el Creador. Y ese mundo no es sino el lugar donde se revela la voluntad de él bendita. Por lo tanto, todo amor dirigido debe estar dirigido hacia él, hacia Dios. Ahabat Olam, como decimos en la tefilá, Ahabat Olam Avtam, ¿no? Antes del Shema.
El amor a este mundo conforma una mejizá, un separador, pero grueso entre el hombre y su creador. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque hay muchas tendencias, muchas pulsiones, llamémoslo así, no tendencias. Por lo tanto, nosotros tratamos de revisar cada paso en nuestras vidas, si no es acaso en nuestra vida interior, quiere decir en nuestras propias venas o arterias. Y si no es el cabot, eventualmente, del mundo o de su riqueza cosmética, de su riqueza que lo maravilla, perdón, es decir, que lo atrae, que lo atrapa, y entonces de esa manera dice, si la persona puede y entiende que todo eso no forma parte de su vida, seguramente intentará escapar definitivamente de todos los aspectos externos hasta el extremo. Hoy justamente hablábamos a la mañana de esta conformación del mundo externo, su influencia sobre nosotros y de cómo deberíamos tratar de sacar a la luz nuestra espiritualidad, por cierto. Jacob vino, terminando con Jacob vino, que es el final de nuestra perashá de la Sagrada Torá. No le pidió a Dios, sino Lejem lehol ubeged lilbosh. Cuando Jacob se tiene que ir tras el sueño de la escalera, maravilloso, alentador, pero tiene que irse porque detrás está su hermano, quien busca en ese momento su muerte. Jacob vino, no pidió sino pan para comer y ropa para vestir. Y precisamente él es el que testimonió sobre sí mismo. Y Hanani Elohim Bejiyesh de Rakol. Dice, porque Dios me ha honrado y me ha gratificado y me ha dado de su sabiduría y que tengo, y es Kol, tengo todo. Kol Sipki, dice el Midrash, todas mis realidades, tengo todas mi satisfacción. Y esto, obviamente, este es el Jacob, ¿no? Y esto golpea contra la posición de Isaac, porque Isaac se hizo muy superior delante de Jacob y le dijo, Yeshli Rab, yo tengo suficiente, tengo mucho. Yoter beyoter mihdei tzorki. Tengo mucho más, dice Rashi, de todo lo que yo necesito. Y por eso Jacob está allí, hablando, diciendo Yeshli Kol. Y cuando uno dice que tiene todo, es muy feliz decir eso, porque en última instancia tiene la perspectiva de que el todo es lo que tiene y disfruta. Porque solemos acopiar cosas que después ni siquiera nos ayudan a disfrutarlas o no tenemos la posibilidad de hacerlo. Y cuán maravillosas son estas palabras, dice Rapolve, que todo aquel que anhele adquirir mucho puede tal vez enriquecerse más y más, pero el Hakol, mucho es cantidad. El Hakol, el todo que dijo Jacob, gracias, y es de Hakol, Leolam lo yujal de hacer. O sea que esa persona que tiene mucho nunca va a poder conseguir el todo. Curioso. Para poder tener el mérito de ser meritorios del todo, Yehol Rak Amistapek Pedejem Lehol Beregel Dinosh. Tú querés ser el mérito del todo, entonces te tienes que conformar, ¿sabes con qué? Con el pan para comer, un mendrugo de pan y ropa para vestir. Y en el centro de su mundo está Abore y Paraj. En ese centro está el Creador bendito sea. Y toda la intención de él es acercar al Creador a ese mundo y al mundo a ese Creador. Y a causa de él fue creado todo este mundo. Y esto es en la forma de su vida, que está equiparado con todo ese mundo. Dice la Gemara de Baba Batra, Sheloshá y Te'aimana Kadosh Baruj Me'ain Olam Abba Olam Hazeh. Hubo 3 personas que a Kadosh Baruj les hizo probar el sabor de Me'ain, algo semejante a lo que era el Olam Abba en este mundo. ¿Quiénes eran? Bueno,
Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob, que dice que Hashem Berajet Abraham Bakol, bendijo a Abraham en todo. En Isaac aparece Baojal Mikol, y yo he comido de todo. Y Jacob que dice Bejiyesh de Kol, y yo tengo todo. Sheloshá y Shlitan Akadosh Baruj Hu Litzan. Quiere decir, y sobre esos tres, Akadosh Baruj Hu hizo que pudiesen dominar y gobernar sus impulsos. Abraham, Isaac y Jacob. Shedemar, como se ha dicho, Berejet Abraham Bakol, Baomar Nikol, Beyesh Nikol. Quiere decir, cuando nosotros decimos el Birkat Hamazon, decimos, como has bendecido a nuestros patriarcas, Bakol, Nikol, Kol. Bakol, Nikol, Kol. Ese proceso, nos dice el Rabbe Volve, nos habla a nosotros precisamente de esa capacidad de poder no conformarse, sino de saber que tiene todo la persona. Y a veces no nos damos cuenta de esa riqueza. Mikan, dice Rab, terminando esta segunda parte de hoy, Yesod Musad de Talmid Jajam Amiti, una base fuerte, sólida, para un Talmid Jajam verdadero, de Baritere Motarot de Ikanesh de Torrito, que no deje que las cosas que son Motarot, en este caso demasiado lujosas, como dijo Mordei Yosef también, que son los excesos, perdón, los excesos, eventualmente, también eso es muy importante que la persona pueda poner un límite. Y entonces, si no permito que eso ingrese en mi casa, y mi casa entonces podrá ser reconocida como la vivienda de un Talmid Jajam, de un sabio, la aspiración de su vida no es que tenga el mérito de ser llamado Rab, eventualmente, sino simplemente que no sea llamado, perdón, Sheizkel Rab, que tengamos, perdón, el mérito, estaba hablando del Rab como autoridad, pero también del Rab como mucho, que no sea como Isaac, que dijo, Yeshli Rab, yo tengo demasiado, sino que tengamos el mérito que Yesh Kol, que tengo todo. Y Akol Hu, que es el Akol al final de cuentas, en la traducción de Jacob, Kirbata Borele Olam, es la capacidad de que, de la proximidad de Dios a su mundo, dice el Rab Volve. Y creo que esto coincide no casualmente con nuestro patriarca Jacob. Jacob vino, dice Lomet. Jacob vino no murió, a pesar de que nuestro texto de la Torá nos dice que recogió sus piernas y murió. Pero, ¿por qué no murió Jacob vino? Dice, Mazar Obejaim, Af Obejaim. Así como su descendencia está con vida, también él sigue con vida. ¿Qué significa la descendencia? Desde ya, los hijos sobrevivieron a su padre. ¿Qué significa que están vivos? Significa que vive en ellos toda esa tradición paterna que los llevó eventualmente a sus hijos a estar alrededor del lecho de Jacob en este Shabbat Kodesh y decirle, de acuerdo a lo que transmite el Midrash, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Allí todo el mundo entendió que estaba comprometiéndose con Jacob, con todo lo que era el devenir de esos hijos. Pero no quedaron allí, sino que el Midrash, escucha y dice que Shem, Shebelibeja yesh Elohim Echad, Tach belibenu yesh Elohim Echad. Aparentemente, como siempre explicaba, después de haber declarado la declaración más noble del Yehudí, Shema Israel, ¿qué necesidad tenían que decir? Así como en tu corazón hay un solo Dios, también en nuestro corazón hay un solo Dios. ¿Qué agrega todo eso? No hacía falta agregarlo. Sin embargo, explica nuestros comentaristas con sumo detalle, dice, una cosa son las declaraciones y otra cosa son las acciones. Uno puede declarar todo lo que quiere, pero la verdad es lo que se ve. Y por lo tanto los hijos le dicen al papá, no te quepa duda que creemos en un solo Dios. Pero ¿sabes qué? Nosotros eso lo aprendimos de ti.
así como en tu corazón hay un solo Dios. Nosotros vimos tus días y tus noches, tus llantos y tus alegrías, tus momentos más duros y tus momentos más excelsos. Y vimos en ti a aquella persona que ese Hashem es uno. Y lo vimos en tu accionar, no en tu declarar. Así también en nuestro corazón hay un solo Dios. Y tal vez ese sea el cierre de lo que explica el Rab con Yesh li Kol. A Kol, dice él, como estaba terminando su lectura, Hu Kirvat Aborele Olam. Es la proximidad de Dios a su mundo, al mundo de Dios y a mi mundo, al mundo del hombre de fe. Porque en última instancia eso nos regala hoy en día la Perashá de la semana y también nuestro Shevur. Continuaremos con este elemento, esperemos, en la próxima semana. Que tengamos un hermosísimo Shabbat. Seguramente tendrá mucha braja el Shabbat porque está lloviendo aquí en Israel y mucho. Y esperemos que esas aguas sean de bendición verdaderamente y que podamos, como Jacob y el hombre de fe, decir, Yesh li kol, que tengo todo, no necesito mucho. Lo importante es saber la diferencia entre el todo y el mucho. Y entonces nosotros somos descendientes de Jacob y podemos decir, Baruch Hashem, Yesh li kol. Shabbat Shalom. Gracias.